cambiaron la ley de Dios por leyes de hombre, que es lo que se hace hoy en las iglesias. Y no se dan cuenta que están bajo la ira del Cordero y no se están dando cuenta muchas las iglesias. Porque han puesto cosas de hombre en las iglesias ahora. No estoy hablando del fariseo de hace 2000 años, no. De ahora, búsquelo para que usted vea. Una serie de cosas. Tú dices, pero eso no está en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Cosas que se inventan los hombres, lo que se inventan las religiones o los concilios, como tú quieras. Se inventan invenciones y ponen a la gente a llevar esas invenciones. Han hecho tradición. Tradiciones, hermano, en plena iglesia. Y eso levanta la ira del Señor. Le voy a decir 3, por ejemplo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Eso no lo dice la Biblia. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Búsquemelo. Eso no está en la Biblia. Son invenciones de hombres que parecen buenas, pero no son buenas porque Dios no lo estableció. Hermano, párese, tiene que reverenciar la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que cuando se va a leer la palabra hay que pararse. Eso no lo dice la palabra. Al contrario, el Señor mejor se sentó. Usted sabe que el sermón del monte, el Señor estaba sentado. Búsqueselo en Mateo para que usted vea. Dice, y sentándose, abrió su boca, algo así. Entonces, hermanos, es el problema. Eso está despertando la ira de Dios en las iglesias. Mírenlo ahí, como el Señor se iró. Los mismos discípulos estaban entrados en razón. Mira, Señor, ellos se ofendieron. El Señor no fue y le pidió disculpas. Ay, excúseme. No. ¿Por qué? Porque esa traición de los ancianos levanta la ira de Dios. Entonces hay que tener cuidado con ese punto. Fíjense que es el principal punto, ¿verdad?, de los fariseos, que cambian la ley de Dios por sus mandamientos, es decir, por mandamientos de hombres. Entonces, hermanos, después de este acontecimiento, o sea, de esta parte, que el Señor se aira con los fariseos, el Señor pasa a explicar el asunto de los alimentos, qué es lo que realmente nos aprovecha y qué realmente, cuál es el genuino alimento del cristiano. Y el Señor establece ahí claramente, hay personas que no lo entienden, no sé, pero ¿verdad?, cada quien, que lo que entra por la boca no es lo que nos va a alimentar orgánicamente, pero el cristiano está buscando alimento espiritual. Entonces fíjese que el Señor nos establece algo extraño, porque un alimento es algo que entra a ti, pero el Señor establece aquí cuáles son las cosas que nos hacen daño. Dice, no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Obviamente que el Señor está hablando en un plano espiritual, obviamente, ¿verdad? Porque en el plano físico, comer con la mano sucia te va a contaminar físicamente, un desastre. Pero espiritualmente, o sea, la respuesta del Señor fue espiritual. Entonces, ¿cuál es el alimento que debemos de cuidar? Fíjese que le habla de cosas que están dentro de nosotros. Supone que el alimento viene desde el exterior hacia nuestro interior. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la ley? Esos hurtos, esas fornicaciones, esas mentiras, esos deseos carnales, vanos o grandes que están en mí, es lo que contamina. O sea, yo estoy contaminado, lo que nos está diciendo el Señor. Vomita eso.
Hay que vomitar en el Evangelio, hay que vomitar, saber vomitar y saber alimentarse. En realidad el Señor está hablando de vómito ahí. Del corazón sale por la boca. Y lo que yo tiro por la boca está en mi corazón. Adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, deseos carnales, todas esas cosas malas están en mí. Yo tengo que vomitarlas. O sea, en lo espiritual se vomita, sacarlas de mí. Ves que seguimos en la ley. Yo tengo que quemar esas cosas que están en mí, quemarlas. Exactamente como se hacía antes. Los holocaustos diarios, eso sigue. Están en mí. Ahora también espiritualmente uno se alimenta. ¿De qué? De los buenos ejemplos, de las buenas palabras que tú escuchas, comenzando por la palabra, el hermano que está en el espíritu, que está hablando, tiene que estar atento. Déjame alimentarme. Ok, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, esta palabra está conforme a la Biblia, bien, déjame asumirla y sacar lo que yo entendía que era correcto, que estaba bien. Y yo no me estaba dando cuenta que estaba mal alimentado. ¿Ven? O sea que uno se alimenta de lo que ve y escucha, tanto para bien como para mal. Porque si yo escucho una teología de error y la asumo, ya estoy mal alimentado. Eso se posa dentro de mí y ahí estoy yo repitiendo lo que dice una religión y no lo que dice la Biblia. O lo que dice un pastor, usted va a repetir lo que yo digo y no lo que dice la Biblia. No, espérate. Henry, ¿qué tú dices? Ah, mira esto. ¿Qué usted tiene que hacer? ¿Rechazarlo? No, déjame corroborarlo con la palabra. Ah, sí, acepto eso. Y esto, no lo acepto. O quizás no lo entiendo en el momento, pero después lo voy a analizar. Pero es por la palabra. Entonces uno está tomando, o sea, uno es como si fuera un imán, por decirlo. De que uno oye una cosa positiva y negativa, las dos vienen a nosotros, entonces hay que estar pendiente. ¿Cuál yo voy a tomar de las dos? Por eso hay que tener base bíblica para yo saber lo bueno que tomo y lo malo que yo desecho. Fíjese una muchacha de ahora, una joven, está estudiando y hay otra muchacha en el barrio que no está estudiando y se está dedicando a la mala vida. La muchacha viene en una jipeta, la de la mala vida, ¿verdad? En un vehículo de lujo, con joyas, con dinero. Y la otra muchacha lo que está estudiando y está tratando de llevar una vida por las reglas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ella está viendo ese ejemplo. Si la muchacha ve ese ejemplo, o sea, si le pone oído y se fija y lo asume, ya eso va a entrar a su corazón. Y después vamos a tener a un joven, la muchacha que está estudiando después, diciendo, o sea, llamándole a una cierta actividad por ahí, muy negativa, que es un trabajo. Entonces a lo que me refiero. ¿Entiende? Entonces las cosas negativas entran en nosotros, lo que el Señor está diciendo, eso es alimento negativo. Se posan en nosotros y salen por nuestra boca. Por eso hay que entender el punto de la alimentación. Básicamente la alimentación espiritual no significa que no llevemos un buen régimen de alimentación. La glotonería es pecado. Yo que soy un comelón tengo que a cada rato darme, ¿verdad? Y me quiero poner en eso, inclusive estoy sobrepeso por estar comiendo demasiado. Tengo que ponerme, porque uno tiene que cuidarse físicamente, el templo del espíritu, el cuerpo, y uno tiene que cuidarlo tanto de las cosas negativas en el plano espiritual, como también de las cosas negativas en el plano físico. Ok, entendemos que tenemos que saber alimentarnos, eso está bien, pero eso es algo muy secundario. Mucha gente ahora en el evangelio, en el cristianismo, lo están elevando a una categoría, bueno, lo que hablamos del fariseísmo, son fariseos radicales que están poniendo ahora la alimentación como algo prácticamente un principio espiritual de salvación, la alimentación física. Y eso es algo secundario que tenemos que saberlo llevar, pero no puede ser algo de primer orden. La alimentación que tenemos que llevar es la alimentación espiritual como nos establece el Señor en esta parte. Hermanos, entonces, fíjese, después de esta aclaración que el Señor hace, aquí terminamos
la parte del contexto, ¿verdad? Y fíjense, yo anoté una serie de puntos que lo vamos a ver en el pasaje y que lo estuvimos tocando cuando vimos todo el contexto, los personajes y los sitios geográficos. Fíjense, en un resumen, ¿verdad? Tenemos que tener presente, antes de llegar al capítulo, que el Imperio Romano domina tanto a la tierra de Tiro y Sidón como a Israel en ese momento. Los dos están bajo dominio romano. Que los judíos, vamos a decir algunos judíos para hacer, ¿verdad?, un poco más, llamaban perros a los gentiles. Perros, hermanos, porque un animal, el perro come de todo. Entonces era una especie de analogía que hacían con los adoradores de dioses, el politeísmo, ¿sí? En el sentido espiritual eran como perros. Entender que el milagro que se va a hacer es a distancia, el que está buscando la mujer cananea, desde el sitio donde se encuentra con Jesús a su casa, ¿verdad? O sea que la mujer está esperando una palabra del Señor que desde ahí le resuelve el problema con su hija. Tener en cuenta las reglas del Señor, que dentro de Israel, o sea que, vamos a decir, dentro de Israel él podía hacer el milagro, de hecho le hizo un milagro a personas que no eran israelitas dentro de Israel. Ahora fuera de Israel no, ¿verdad? Esa regla. Y que entender que es la obra del Señor deshacer la obra de Adán, muy importante. O sea que él viene a obedecer. Y si la regla es que él no le haga, o sea, el mandato en este caso es que él no le haga un milagro fuera de Israel a una persona que no fuera israelita, entonces él estaría desobedeciendo si le hace un milagro fuera de la tierra de Israel a una persona que no es israelita. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Y que obviamente que está en la carta de la ruta, de su ruta de obediencia en este punto, cuando él va a Tiro y Sidón, y ahí no puede hacerle un milagro a una gente de esa tierra. Bien. Los clavos del Señor. También, vamos a decir, los clavos del Señor, los clavos emocionales, que los vemos con el pasaje de Juan, donde el Señor le clavan ese clavo, ¿verdad? Valga la redundancia de clavar. Él es bautizado por Juan y él sabe que ese bautismo es de muerte para Juan. Ya el Señor lo había bautizado a Juan en el vientre, ¿verdad? Porque dice que Juan fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. 30 años después, entonces Juan que lo bautiza a él. Pero ese bautismo va a ser de muerte, de pronta muerte para Juan. Tenemos el principio del cordero abandonado, ¿verdad? Y lo que viene siendo el silencio de Dios ante nuestros clamores por momentos. Y cómo tenemos que saber qué responderle, ¿verdad? Varonilmente, es decir, espiritualmente y con insistencia. Tenemos también referencia a la alimentación que sucedió, los milagros, la alimentación de 4.000 personas, ese milagro, la prueba de fe a los discípulos, que no la pasaron, la prueba de fe en el episodio caminando sobre el agua, cuando el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, después tenemos, tomar en cuenta que el Señor es rey espiritual, él desea ser el rey espiritual, en el lugar de un rey físico, tenerlo en cuenta eso, ¿verdad? También tenemos lo del fariseísmo, el radicalismo de los fariseos, y haciendo la salvedad, hermanos, que nosotros hablamos de los fariseos, pero hay que recordar, mira, vamos a hacer esa aclaración, que el Señor se crió en tierra farisea, es decir, en Nazaret, y que el Señor iba a iglesias farisaicas, o sea, fariseas, y el Señor se formó, humanamente hablando,
en el fariseísmo, aunque él no era fariseo, obviamente, porque entendemos básicamente lo que un fariseo, o sea, una persona que obedece leyes impuestas por los hombres, entre otras cosas. En el caso del Señor, él estaba en iglesias fariseas, él creció, conoce la doctrina farisea. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. Señores, la doctrina cristiana y la farisea son muy parecidas. Se parecen mucho.